Muy buenas tardes, bienvenidos. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que están siguiendo este estudio de la primera carta de Pedro. Antes de comenzar, quiero recomendarles dos películas para esta semana que estamos en casa, que es conocida como la Semana Mayor o la Semana Santa. La primera es Milagro en la celda 7 y la segunda es Martín Lutero la película. Espero que las puedan ver con su familia, al interior de la familia, charlarlas, disfrutarlas, discutirlas y mirar los diferentes puntos de vista y también mirarlo a nuestra temporalidad y a nuestro cristianismo. Siguiendo con el estudio de la primera carta de Pedro, vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este segundo versículo del capítulo 1 de la primera de Pedro nos confronta o nos trae, digamos, dos doctrinas, por así llamarlas, que durante todos los tiempos han confrontado a muchos teólogos, a congregaciones, y siempre ha sido una discusión. Nosotros no vamos a entrar a esa discusión, que la doctrina de la triunidad o la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la elección, ¿cierto? Eso se podrá profundizar a través de unas teologías, pero no vamos a profundizar allá. Lo que yo quiero es que miremos una definición de elección que nos da el diccionario bíblico. Elección: plan de Dios para brindar salvación a su pueblo y al mundo que creó. La doctrina de la elección es a la vez una de las enseñanzas centrales y una de las menos entendidas de la Biblia. En su nivel básico, elección se refiere al propósito o plan de Dios mediante el cual ha decidido cumplir su voluntad, de manera que la elección abarca el rango completo de la actividad divina desde la creación, la decisión de Dios de dar existencia al mundo a partir de la nada hasta el fin de los tiempos, la nueva creación del cielo y la tierra. Ahora miremos una definición de presciencia. ¿Qué significa presciencia o qué nos dice el diccionario? Dice conocimiento previo de, conocer de antemano. ¿Sí? Las escrituras usan estos términos para indicar el conocimiento de las cosas antes de su existencia. Las escrituras revelan que Dios es omnisciente, es decir, tiene un conocimiento exhaustivo de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. La presencia de Dios es el aspecto de su omnisciencia que tiene que ver con el futuro. Las escrituras indican claramente que el conocimiento de Dios no se limita al pasado y al presente. Él anuncia los hechos antes de que ocurran y da a conocer el final desde el principio. Teniendo una idea más clara de lo que es lo que nos llama aquí los elegidos y la presencia de Dios, nos dice santificados en el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es que no solo fuimos escogidos, no solo fuimos elegidos, sino que se nos llama a algo, y es a una obediencia. ¿Una obediencia en qué? Muchas veces nos preguntamos, ¿cierto? Y esa obediencia tenemos que mirar de qué está hablando Pedro. Pedro aquí simplemente está haciendo un llamado a estos cristianos y les está comentando y les está encargando la misma tarea que su maestro les enseñó. Vamos a ir allí al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 15 al 20. Yo solo le voy a leer del 20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí el Señor les hace un llamado. Dice, no solo tienen que guardar mi palabra, sino ser testimonio. ¿Cuál era la palabra? La que el Señor hasta ese momento, después de 3 años de andar con ellos, les había enseñado a través de milagros, prodigios, habíanlos enviado a ellos por todo lado, había estado pendiente con ellos y le dice, guarden mi palabra. Pero además le dice, si también guardarán vuestra palabra. ¿A qué se refiere aquí actual vuestra palabra? Pues la palabra de estos hombres es la que tenemos hoy nosotros, el Nuevo Testamento. Es decir, que si el Nuevo Testamento existe hoy en día, es porque estos hombres fueron fieles y cumplieron la palabra del Señor. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba hablando por la palabra de los discípulos, ¿cierto? Entonces miramos que eso es lo que está diciendo Pedro a estos hombres. Permanezcan fieles.
permanezcan fieles ante el sufrimiento. Mire, si ustedes son testimonio y en medio de este sufrimiento que está pasando no vuelven atrás, no niegan, vamos a hacer que otros lleguen a la palabra. Trayéndolo al tiempo de hoy, las congregaciones se ven llenas. Tal vez usted que hasta ahora está empezando el cristianismo, o no asiste a una iglesia cristiana, de pronto está en la iglesia tradicional, está estudiando la palabra, le gusta estudiar la palabra y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿A qué llamamos? Hoy miramos que la prensa, la radio, entre las congregaciones se agarran, hay peleas, hay entre los mismos pastores pueden ir de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no somos testimonio. Y una de las grandes preguntas puede ser esa, ¿por qué no somos testimonio? Porque realmente cuando miramos este versículo también Pedro nos está hablando de algo que es fundamental, ¿cierto? Y que muchas veces a nosotros cuando comenzamos tal vez no nos lo enseñaron. Y es que primero, ¿cómo llego yo a ser un genuino cristiano? Un cristiano de testimonio. Primero que todo tiene que haber arrepentimiento en mi vida, ¿sí? Un arrepentimiento. Si no tengo arrepentimiento, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Si no hay arrepentimiento en mi vida, pues hombre, no ha pasado nada. Y tengo que tener claro que el arrepentimiento es distinto al remordimiento, ¿sí? El arrepentimiento es distinto al remordimiento, porque muchas veces expresamos remordimiento, pero no arrepentimiento. El mismo Pedro, allí en el 2:38, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Es decir, que la presencia de Dios es la que hace conocer los caminos y los llena de gozo. Y en el mismo Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dos cosas, si conozco, si estoy en los caminos del Señor, habrá gozo en mi vida, que es lo que le estaba transmitiendo allí. Gozaos, por a un tiempo tendrán aflicción, pero gozaos. Y aquí nos habla de arrepentimiento y convertidos. Hoy yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las congregaciones están repletas de gente que no se ha arrepentido, por lo tanto no se ha convertido. Y aunamos a esto, muchos descienden a las aguas a bautizarse sin siquiera conocer realmente de qué se les está hablando. Y usted mira, ¿cómo es eso? Sí, claro. No sé si usted tuvo una inducción, es decir, cuando llegó al cristianismo, cuando llegó a una iglesia por primera vez, cuando lo llamaron, le enseñaron desde un principio qué es la Biblia, qué contiene la Biblia, cómo se maneja la Biblia. No simplemente esa Biblia sobaquera que cargamos los domingos a la iglesia y la regresamos y tal vez muchas veces entre semana no se lee, sino realmente cómo escudriñar la Biblia. Le enseñaron qué es la nueva vida, a qué está llamado usted, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es la salvación, qué es el bautismo, qué es la oración, qué es la cena. Si a usted le enseñaron todo esto, y una vez que usted conoció todo esto, dio el paso de bautizarse, de saber a quién iba a seguir, tal vez usted es un creyente, un testigo de Dios que está empezando, y para usted también es esta carta. Si usted todavía no ha hecho, lo invito a arrepentirse genuinamente. Y cuando yo me arrepiento genuinamente, eso tiene que generar un cambio en mi vida interior y en mi vida exterior. Y los que están a mi lado tienen que notarlo. Y es un cambio en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo cambio en todas las áreas de mi vida? No lo puedo hacer de un momento para otro. Tengo que empezar a detectar primero cuáles son las áreas que están mal en mi vida y después empezar a cambiar. Una de esas tareas que le dejo es, empecemos a examinar nuestra vida. Si realmente nosotros nos hemos arrepentido y convertido. Y ahí sí empezaremos a aplicar esta carta a nuestra vida. Si estamos sufriendo, entender que todo da un propósito para llevar a otros a que conozcan del Señor. Y más en esta cuarentena, más en esta situación que está pasando Colombia y el mundo entero, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros jefes, nosotros mismos, qué tipo de testimonio estamos siendo. Para que cuando salgamos de esto, otros puedan conocer al Señor.
Les doy muchas gracias por haberme acompañado.